iniciado en octubre del 2021 y termina en septiembre de 2022. Eso es un año hidrológico. ¿De qué depende el año hidrológico? Porque de hecho, como ustedes percibirán, pues no va a ser igual en todas partes, ¿no? No va a ser igual en todas partes. Entonces voy a un poquito graficar lo que estoy hablando. ¿Cómo se reconoce, cómo se puede determinar el periodo de el año hidrológico en una determinada región? Voy a pintar acá un grafiquito en el cual, a ver, voy a poner acá, digamos en ordenadas podría representar la precipitación mensual en milímetros, o podría representar el caudal, puede ser en metros cúbicos por segundo o en términos de volumen, lo que fuese. Estoy representando acá el régimen temporal de precipitaciones. Entonces, voy a hacer el dibujo acá. Les voy a pedir un poquito de paciencia, ¿no? Voy a tomar, ¿qué es lo que pasa? En nuestra zona, por ejemplo, tenemos acá el mes, digamos, de enero, ¿ok? Vamos a ir pensando en la precipitación. Acá al ladito voy a poner febrero, que normalmente es el mes con más lluvia y, por tanto, con más escurrimiento. Marzo ya baja. Abril ni que se diga, ¿no? Es un poco brusco el descenso. Mayo va bajando, como ustedes saben, ¿no? Junio. Y así voy siguiendo mes por mes. Julio, digamos, agosto es casi idéntico en general en los promedios que tenemos. Septiembre. Los septiembre, sobre todo en escurrimiento, son los meses que tienen menos precipitación. En octubre se supone que empieza a subir. Noviembre, este cuadradito nos ha hecho una metida de pata por ahí. Noviembre, espero que no me interfiera. Diciembre. Diciembre, esto sería enero. Esto sería febrero. No necesariamente tiene que ser del mismo tamaño todos los años, ¿no? Y acá otra vez tendríamos marzo. Y acá tendríamos otra vez abril, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a dibujar un poquito más. Mayo, junio y esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, jóvenes? Lo primero es que tenemos que identificar aquel mes que era este de octubre. Acá me pondré para que se note. Acá, de una vez, para que tengamos enero. Aquí, enero, febrero, marzo, abril es el resultado más. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, aquí sería noviembre, este sería diciembre, este sería el otro. Bueno, hasta ahí llegaremos. Fíjense, clave es este mes donde el régimen de precipitaciones y o escurrimiento empieza a subir. Ese es el mes en que comienza nuestro año hidrológico, ¿de acuerdo? Entonces, acá, enero, digamos, aquí
seguiré nomás escribiendo. Acásito voy a seguir. Este sería febrero del otro año, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y enseguida se van a dar cuenta porque estoy haciendo el dibujito un poco más grande. Ay, caramba. Estoy haciendo macanas, ¿no? Ay, bueno, ya, no importa. No quiero perder mucho tiempo en eso. Voy a poner de todas maneras lo que corresponde aquí, digamos, al siguiente mes, julio. Aquí sería julio, agosto, septiembre. Vale. Entonces, ¿qué está pasando? Si nosotros tomamos el mes de octubre como inicio del año hidrológico, ya es que sea del siguiente año, ¿qué voy a tener? Fíjense, aquí voy a dibujar digamos, como los puntos centrales de cada rectángulo, y vamos a reconocer el régimen que tenemos acá en la zona, ¿no? Que es básicamente esto, con un mínimo en septiembre y empieza a subir. Aquí otra vez empieza a bajar, acá empieza a subir otra vez. Estos meses iniciales ya hemos dicho son los octubres. ¿Por qué se hace eso? Porque fíjense en esta campanita que está entre 2 octubres, es decir, un año hidrológico, estarían englobados todos los valores máximos, que son los que normalmente interesan. Sin embargo, eso no es un dogma, es una recomendación, y el tomar ese año hidrológico. Y eso ocurre para la mayoría de los problemas que voy a resolver. Sin embargo, si a ustedes, por ejemplo, les dicen, hagan un análisis de sequías. Ya en la anterior clase les he dicho que las sequías son el análisis de eventos mínimos, extremos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos conviene en eso? Nos conviene tener en un solo periodo de análisis, ¿no? Los mínimos. En ese caso, y voy a pintar con otro color, y no es grueso todavía, mi año hidrológico yo tomaría de febrero hasta el siguiente enero. Es decir, esta parte donde estamos juntando, fíjense, donde estamos juntando los valores mínimos. Pero claro, ya les digo, eso es solamente en caso de que yo tenga que hacer un análisis de mínimos. En el resto de los problemas, ya sea de valores medios o sea ya de valores máximos, el año hidrológico, que es lo usual en Bolivia, se toma de octubre hasta el próximo septiembre, que es esta curva roja que estoy pintando, ¿no? Entonces eso. Dicho eso, pues voy a volver a la presentación. Estos balances, entonces, ¿qué serían? Las precipitaciones medias de un periodo de años hidrológicos de 20, 30, 40 años. Lo propio, la evapotranspiración, como estamos viendo acá en la tablita de la derecha, son promedios de los valores anuales, pero computados por años hidrológicos. ¿De acuerdo? Eso es. Acá debo decir en esta ecuación, que es una de las más generales y más utilizadas para el análisis hidrológico, que ¿cuáles son las variables más fáciles de medir en la naturaleza, en el campo? Son, como he dicho ya en la anterior clase, el escurrimiento. Yo puedo medir cuánto está pasando por una sección de un río todos los días de Dios y voy haciendo mi colección y de la suma de todo, de la integración, habíamos dicho, de valores en un año hidrológico, pues tengo ese valor que voy a consignar en mi tablita para un determinado año. Lo propio la precipitación. Eso se mide en pluviómetros y en pluviógrafos, ¿no? Y este término
este término que es la evapotranspiración, eso es bien más difícil medir. La evaporación es fácil porque pones unos tanques, hay una serie de instrumentos que se ponen en las estaciones climatológicas sobre todo. Sin embargo, la transpiración, que como les he explicado, es el agua que extrae la planta a través de sus raíces, la pasa por el tronco y transpira por las hojas, eso es difícil medir. Hay unos instrumentos que se llaman lisímetros, pero que son caros, complicados, su seguimiento es difícil. Entonces, en general, los balances hídricos, lo que se cuenta como dato es la precipitación y el escurrimiento, y lo que se aproxima es la evapotranspiración. ¿Sí? Eso suele darse en la práctica. Pero bueno, volviendo al concepto, que es lo que quiero remarcar y que se les quede muy claro, siempre estamos hablando de un equilibrio entre las entradas precipitación, las salidas evaporación y escurrimiento, y hemos dicho la variación del almacenamiento. En este caso particular de un balance multianual, esos equilibrios, esas variaciones, más bien, disculpen, esas variaciones entre los diferentes almacenamientos tiende a cero, estamos diciendo tiende a cero, y eso se cumple sí, solo sí, tenemos un registro y por lo tanto el análisis sobre un periodo largo de tiempo. Si nosotros hacemos con 5 años, olvídense, eso no va a ser ni próximo al cero. Por lo tanto, podemos llegar a conclusiones erróneas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicho eso, jóvenes, voy a pasar a otro tipo de balances. Y aquí, nuevamente, ustedes están viendo la lámina que ya hemos utilizado en las anteriores clases del ciclo hidrológico. Ustedes recordarán que en nuestra definición del balance hídrico, que lo estoy volviendo a poner acá, dice, conforme al principio de conservación de la masa, un equilibrio entre las entradas, las salidas y las variaciones del almacenamiento en el sistema considerado. Este sistema considerado, como dice aquí al comienzo mismo de la frase, en el ciclo hidrológico de la naturaleza, o sea, en toda nuestra lámina, en toda la cuenca, si quieren, o en una porción del mismo, en una parte de ese ciclo. Aquí, vamos a ver, este es todo nuestro ciclo, ¿cierto? Pero yo podría hacer un balance solamente de este cuadradito que es la zona no saturada del suelo, o podría ser solamente del acuífero, o podría ser de ambos, ¿no? Es decir, que yo puedo plantear como sistema para mi balance hidrológico todo lo que pasa en la cuenca o solamente una partecita de esto. ¿De acuerdo? Ya hemos hablado de los periodos, pero igual los voy a ir ejemplificando en lo que sigue. Uno de los ejemplos más típicos para aplicar a una porción del sistema es esto que les estoy mostrando. Esto es un balance hídrico anual, ahí estamos diciendo un año, el periodo ya está definido. ¿De qué sistema o de qué subsistema, si quiere? De la zona no saturada del suelo, ¿sí? Entonces, fíjense el dibujito, acá esta parte del marrón es la zona no saturada, por abajo está el acuífero, acá está la vegetación, etcétera, etcétera. Ahora, claro, yo voy a tomar para el análisis un elemento, el elemento de la zona no saturada del suelo que está entre estas dos líneas rojas que ustedes están viendo acá, ¿no? Entonces, mi elemento de análisis es este. Acá, ¿qué es lo que pasa? Y hemos dicho que está el ingreso, y nuevamente vuelvo al cuadrito, que estoy analizando. Estoy analizando este recuadro, ¿no? Este recuadrito del almacenamiento en el suelo. Eso es la zona no saturada. Entonces, fíjense qué es lo que ingresa a ese cuadradito, la infiltración. ¿Qué cosa sale? Evapotranspiración. ¿Qué cosa sale? Recarga. ¿Qué cosa sale? Escurrimiento subsuperficial. ¿Qué entra por abajo? Capilaridad, ¿no? Bueno,
Entonces, vamos otra vez a nuestro dibujo. Aquí está el ingreso, la infiltración y por abajo con azulito he puesto aquí el agua que podría pasar en algún momento de la zona saturada del suelo hacia la zona no saturada por efecto de capilaridad, ¿no? Bueno, vemos acá en este elemento que, bueno, se prolonga hacia la izquierda, obviamente está viniendo una cierta cantidad de agua que va a entrar a este elemento, ¿ya? Y por este lado del derecho del dibujo va a salir también una cantidad. A eso lo estamos llamando flujo subsuperficial de entrada por la izquierda en azul, flujo subsuperficial de salida por la derecha. Bien, ¿qué más sale? Hemos visto en el dibujito los volúmenes, las cantidades de agua que se van otra vez a la atmósfera por evaporación de la primerísima capa y transpiración del agua que absorbe la vegetación y transpira posteriormente, ¿no? Entonces, eso es. Aquí está mi esquemita. ¿Cómo planteo mi balance? Acá está la ecuación que está traduciendo ese balance hídrico. ¿Qué dice aquí? Acuérdense que la nomenclatura para la zona no saturada es H, ¿no? El almacenamiento, como habíamos puesto acá, es este, fíjense, H, ¿no? Entonces, yo digo, tomo un determinado año que es el año I. En el HI más 1 va a ser el almacenamiento, la cantidad de agua que tengo al final de ese año. Eso es HI más 1. HI es lo que tenía al comienzo de ese año I, al comienzo, ya en octubre de un año hidrológico I, más todo lo que entra. ¿Qué cosa es lo que entra? El flujo subsuperficial de entrada, aquí está, la infiltración, la cantidad de agua que penetra por infiltración, la cantidad de agua que penetra a esa zona por capilaridad, menos todo lo que sale, ¿no? Que es evapotranspiración, el flujo subsuperficial de salida y la recarga, que es la cantidad de agua que se va a la zona saturada. Listo. Eso es lo que pasa en un año, en este elemento que estamos analizando. Acuérdense, es un año. ¿Y por qué reitero que es un año? Porque, claro, estas dos variables, la de recarga y la de capilaridad, se inhiben entre ellos, no coexisten. Es decir, cuando el agua, por gravedad, está bajando porque hay suficiente provisión de agua desde la superficie, pasa a la zona, está corriendo hacia abajo si quiere. No puede ir en contrarruta el agua. Entonces, no suceden simultáneamente. Esto, la recarga, podría suceder en los meses húmedos, es decir, en la época de lluvias, noviembre, diciembre, enero, cuando hay bastante agua, pues ganan las fuerzas gravitatorias y el flujo es hacia abajo. Por el contrario, en el estío, cuando esto ya está seco, la zona no saturada está seca, aquí hay agua. Lo que les he explicado en la anterior clase, que por esos intersticios que son tubos delgados, por tensión superficial, el agua va a subir. Reitero, estas dos variables se inhiben, no coexisten, pero sí existen secuencialmente, si quieren, en diferentes instantes durante el año. Bien, eso es. Ahora, acá, si ustedes ven, claramente vemos el famoso equilibrio entre entradas, lo azul, las salidas, lo rojito, y la variación del almacenamiento. ¿Por qué? Porque si yo llevo el HI a la izquierda, HI más 1 menos HI, ¿qué es? Es la variación del almacenamiento en esta zona durante ese periodo de tiempo de análisis. Listo. Eso es. Aquí está un ejemplo de cómo se hace un planteo en una porción del sistema del ciclo hidrológico, ¿no? Bueno, eso es. Si tienen alguna pregunta, interrumpen, jóvenes. Voy a proseguir entonces. Ese es un ejemplo.
Acá voy a hablar ahora de otro balance. ¿Y por qué dice embalses? Porque ya saben, ya aquí varias veces he mostrado, ¿no? ¿Por qué hacemos embalses? Porque nuestros ciclos naturales de provisión de agua a partir de las cuencas, ¿no? Es así. En octubre hay poca agua, noviembre más, febrero máximo, vuelve a bajar, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos dicho en nuestra primera clase, cuando hay mucha agua, yo voy a procurar guardar para aquellas épocas en que de forma natural no hay mucha agua. Y esto es lo que se hace. Ya he mostrado también cómo es que se hace ese reservorio. Acá este agüita que está entrando a este almacenamiento viene ¿de dónde? Viene de la cuenca, ¿no? Y acá, fíjense, este almacenamiento ¿a qué corresponde? Hemos dicho al almacenamiento superficial o sobre el suelo, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto estaríamos analizando en este caso, almacenamiento sobre el suelo, eso es. Entonces, vuelvo acá, ¿no? Como tengo un reservorio, dependiendo de la magnitud, puede ser que sea importante o no la cantidad de agua que cae directamente sobre el laguito, ¿no? Obviamente que la cuenca es cientos y miles de veces más grande que este lago, pero si es un embalse relativamente grande, puede ser importante esta cantidad que cae directamente, ¿no? Y hemos dicho que todo contacto agua, atmósfera, agua, aire produce evaporación, ¿no? También podríamos poner acá que todo contacto agua-suelo produce infiltración. Si esta presa fuese de tierra en vez de hormigón, este es un perfil de una presa de gravedad o de hormigón, ¿no? No consignamos la infiltración ahí, ¿no? Y aquí esto de regadío, abastecimiento en general le vamos a llamar demanda. Eso es lo que ocurre en un embalse. Entonces, fíjense acá, nos piden hacer un balance hídrico mensual. Ahora, ya no es un año, ya es otro periodo, un mes. ¿De qué? De una parte del sistema, esa parte del sistema es el almacenamiento superficial en un embalse. Listo. Esta ecuación, jóvenes, la vamos a volver a estudiar al final del curso cuando estamos hablando del dimensionamiento de embalses, y es fundamental. Y es sumamente sencillo, fíjense. Otra vez, con el criterio de que ese sub i más 1 es el almacenamiento al final del mes que estoy analizando. Ese sub i es el almacenamiento al inicio de ese mes, de ese periodo que estoy analizando. Lo que está con azulito son las entradas, que es lo que viene de la cuenca, como había dicho, que entra por la cola del embalse. Está la lluvia que cae directamente sobre el vaso, sobre el laguito, ¿no? Y lo que está con rojo son las salidas en ese periodo. Claro, lo que yo saco por la obra de toma para cubrir la demanda, la evaporación, la infiltración, si es que es relevante. En muchos casos este término se puede no tomarlo en cuenta porque, claro, entenderán que por más que al comienzo la infiltración sea relevante, como hemos dicho, el agua no es cristalina, siempre trae sedimento en suspensión y el sedimento se va yendo hacia abajo y tapona los intersticios del fondo y cada vez la infiltración es menos, ¿no? Pero bueno, eso formalmente, digamos, sí existe infiltración y lo ponemos acá. Bueno, y el rebalse que es, claro, acá no está apareciendo el vertedor de excedencias, pero ya hemos explicado en una anterior clase que si llega o rebasa más bien el nivel de aguas máximo de operación, ¿no? Va a salirse por el vertedero, por la obra de seguridad. Ese es el rebalse que en algún mes puede darse, pues, ¿no? Entonces eso es. Otra vez, equilibrio entre entradas, salidas, y si pasamos el S sub i a la izquierda, esa diferencia de S sub i más 1 menos S sub i, eso es la variación
del almacenamiento en este mes. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación, les decía, jóvenes, es sustancial para el análisis, para el dimensionamiento de reservorios, porque claro, normalmente, no estoy diciendo que es dogma, normalmente el análisis para el dimensionamiento de embalses se hace a nivel de discretización temporal mensual, ¿sí? Por eso he tomado este ejemplo para contarles un subsistema del ciclo hidrológico, un periodo diferente al anual. ¿Bien? Ok. Espero que esté entendido. Como ven, es bastante sencillo, siempre basándonos en la definición básica del equilibrio de entradas y salidas y variación del almacenamiento y punto. Todo lo demás es un poco ir a las especificidades de cada sistema y cada periodo. Bien, acá como un tercer ejemplo, que es un poquito ya distinto, voy a hacer referencia al balance hídrico de una tormenta. En los anteriores ejemplos, hemos definido el sistema, ¿no? Y hemos definido el periodo. En este caso podríamos decir el balance hídrico de una tormenta en una cuenca aislada. Listo, el sistema está definido, cuenca aislada. El segundo factor es el periodo de tiempo en el cual hacemos el análisis. En este tipo de balance de una tormenta, el periodo ya no está definido per se. O sea, cuando yo digo balance hídrico del año hidrológico 2020-2021, ya sabemos que es de octubre a septiembre, ya está clarito. Yo digo el balance hídrico de este embalse en el mes de septiembre de 2017, ya está clarito eso que es ese mes y listo. En este caso de una tormenta, no hay ni el mes, no hay ni el año, no. ¿Cuál es el periodo? Esa es la pregunta. Porque ya hemos dicho que antes de plantear el balance hay que definir el sistema, en este caso va a ser la cuenca aislada, y el periodo. El periodo, en este tipo de balances, se determina a través del análisis del hietograma y el hidrograma de una tormenta. Aquí en la lámina están viendo esto. Ustedes en la parte superior ven el hietograma, donde en ordenadas está la precipitación, normalmente en milímetros, el tiempo normalmente en horas. Estos rectangulitos significan la cantidad de lluvia que ha habido en cada hora, digamos, ¿no? Si el paso de esto fuese 1 hora cada rectangulito, ¿no? Acá ha llovido esto, qué sé yo. Como consecuencia de esta lluvia, a la salida de la cuenca, en la sección de control, en la sección de interés de nuestra cuenca, se produce un hidrograma que es este, que está representado acá abajo. ¿Bien? Cuando yo digo un evento de una tormenta, ¿ya? Se considera desde el inicio de la lluvia hasta que termina el escurrimiento directo. Y aquí voy a detenerme un poquito. El hidrograma está aquí, ¿no? Este hidrograma, fíjense, si no hubiese habido esta tormenta, hubiese sido esta línea que está del punto A al punto C, sigue nomás por acá. ¿Eso qué define? Esta línea está definiendo la separación entre el escurrimiento base y el escurrimiento directo. Y aquí vuelvo a nuestra representación. Fíjense, jóvenes, esto es algo que estaba escrito, pero que no lo hemos puntualizado y que lo hago ahora. El escurrimiento base es aquel que proviene, como hemos dicho, del almacenamiento subterráneo. Ya he dicho que este escurrimiento es sumamente lento,
que lo que ha caído allá por febrero en nuestra región está saliendo a los ríos allá por mayo, junio, incluso agosto, septiembre. Es decir, que el agua que precipitó en aquellos meses ha ido recorriendo muy lentito y sale en eso. Por eso es que si ustedes van a Yungas, en este momento van a ver que hay agua en los ríos y hace meses que no llueve. Ese es el caudal base. Bueno, por acá arriba teníamos lo que salía del almacenamiento superficial y lo que salía del almacenamiento subsuperficial o de la zona no saturada. La suma de estos dos se llama escurrimiento directo, de estos dos componentes de escurrimiento. Es el escurrimiento directo. Entonces, acá, jóvenes, en el hidrograma, por sobre esta línea que en su momento les voy a enseñar cómo se define exactamente, como, pues claro, porque en nuestro hidrograma no aparece pues estas líneas. El hidrograma que obtenemos en el río es esta campana y para de contar. Nosotros no sabemos dónde está esta línea. Eso vamos a aprender más adelante. Pero bueno, una vez que he definido esa línea, por debajo está el escurrimiento base, el caudal base también se llama, y por encima está el escurrimiento directo, que es la suma, repito, del escurrimiento superficial y subsuperficial. Entonces, volviendo a lo que nos ocupaba, ¿cuál será el periodo que voy a utilizar en este balance? Va a ser el tiempo que transcurre entre el inicio de la lluvia, el inicio del hietograma y el final del escurrimiento directo, es decir, hasta acá, hasta este punto, porque en este punto ya se termina el escurrimiento directo. Esto ya solamente hay el escurrimiento base, ¿de acuerdo? Entonces, desde el inicio de la lluvia hasta que termina el escurrimiento directo, ¿de acuerdo? Ese es el periodo de análisis para un balance hídrico de una tormenta. Obviamente que ese periodo va a depender de la duración de la lluvia y de lo que se conoce como el tiempo base del hidrograma. Pero bueno, esos son términos que los vamos a ver en su oportunidad en capítulos más adelante. Bien, ok, una vez que he determinado el sistema, cuenca aislada, el periodo desde el inicio de la lluvia hasta que concluye el escurrimiento directo, puedo plantear esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué estoy viendo? A la izquierda, la precipitación que ha sucedido en ese periodo de la tormenta, ¿sí? En milímetros. Siempre hemos dicho que todos estos balances se expresan en milímetros de agua, ¿no? Por las razones que he explicado. Y aquí, ¿qué ven ustedes, jóvenes? A la derecha está el delta F. ¿Qué era F? F era el almacenamiento por intercepción, ¿no? Fíjense. ¿Qué más aparece? El delta S. El delta S es el almacenamiento sobre el suelo. Aparece la infiltración y aparece el escurrimiento superficial sobre el suelo. ¿Qué está apareciendo a la derecha de nuestra ecuación? A la derecha de nuestra ecuación están apareciendo aquellos términos que suceden rápido, en unas horas, porque ese periodo de tiempo que hemos identificado de la manera que he explicado son unas horas. En el peor de los casos, en cuencas sumamente grandes, qué sé yo, serán unos días. Es decir, son periodos de tiempo cortos, no es ni un mes, no son años, ¿no? Son horas o días como mucho. Entonces, ¿qué procesos suceden rápido? Eso es lo que entra en esta ecuación, lo que sucede rápido. Una tormenta, un evento de tormenta, ¿no? Precipitación, escurrimiento, como he dicho antes, básicamente es un evento corto, de algunas horas, ¿sí? Entonces, acá voy a tomar en cuenta, repito, lo que sucede rápido. Y ustedes notarán que en esta ecuación, en los almacenamientos, ya no he puesto más menos. He puesto simplemente más,
porque durante una tormenta el almacenamiento sobre el follaje siempre va a aumentar, ¿no? Lo propio en los charcos, en los embalses, en los lagos, no va a disminuir, va a aumentar porque está lloviendo, ¿cierto? La infiltración obviamente es cuando, hemos dicho, cuando ya, cuando cae la lluvia sobre el suelo, hay contacto, agua-suelo produce infiltración. Entonces, si el suelo está seco, si está sediento, pues va a infiltrar. Y finalmente, cuando ya el suelo ya no tiene sed, ya no puede más tomar agua, va a dejar que escurra porque se va a formar una lámina de agua sobre la superficie que crea una carga hidráulica que posibilita ese flujo. Entonces, jóvenes, este es el balance hídrico, si quieren, de lo que sucede rápido durante una tormenta. No tomamos en cuenta el flujo por debajo de la superficie del suelo, porque ya hemos dicho, esos flujos son muy lentos. En esas horas, en ese periodo que hemos tomado para el análisis, no tiene relevancia, ¿no? No tiene relevancia, no va a llegar a la salida de nuestra cuenca ese agua llega meses después, como he mencionado antes, ¿de acuerdo? Entonces es esto. Sobre esta ecuación, jóvenes, les debo decir que es la base conceptual de muchísimos modelos de transformación, precipitación, escurrimiento, así como lo oyen, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, aquí está la variable dependiente, si pasan el escurrimiento a la izquierda, que es lo que normalmente queremos saber, cuánta agua pasa por la sección de un río, ¿no ve? Y pasan la precipitación a la derecha y acá están los almacenamientos. ¿Qué está pasando? Estoy estableciendo cuánta agua yo voy a obtener a la salida de la cuenca en función de la lluvia que ha pasado. Y en medio están estos términos de almacenamiento e infiltración que dependen de qué. Dependen del tipo de suelo, depende del tipo de cobertura vegetal que tengo en la cuenca, etc. Esos son los principios de los modelos hidrológicos, precipitación, escurrimiento, que vamos a estudiar más adelante. Y ya les haré recuerdo en su momento, pero ahora les alerto sobre eso, que esta es la base conceptual. Bien. Seguimos entonces. Bueno, aquí, pues, déjenme un segundo, voy a revisar. Bueno, ya no hay nadie en la cola, estamos creo todos. Uf. Bien, así como he mencionado algunos ejemplos, ustedes pueden crear, pueden plantear eh, todos los balances hídricos que quieran para sistemas, eh, digamos, y subsistemas y los periodos que quieran. Por eso al comienzo del capítulo había insistido en que se trata de balances hídricos, ¿no? Bien. Discúlpenme un segundito, por favor. Voy a traer un vasito de agua. Un minutito de mí.
Bien, entonces continuamos para terminar la clase. Acá, jóvenes, les voy a hablar de un tipo de balance un poco distinto al que hemos estado analizando. Se trata, caramba, y no veo que no he puesto aquí el nombre del método, capaz que lo incluyo acá. Este método se llama a ver, incluso mayúsculas voy a poner para que se distinga, balance hídrico de Thorne. Es un poco difícil, así es, White y Mather, así se llama. Y este es un balance hídrico, ¿ya? Mensual, o más bien, perdón, es un balance hídrico anual en base mensual. Ingeniero, ya nos ha complicado la vida, ¿no? Ya nos ha complicado la vida. ¿De qué se trata? Y bueno, se trata que partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales, de la evapotranspiración media estimada, es posible estudiar el balance de agua en la zona no saturada del suelo a lo largo del año, pero mes por mes. Y eso es importante, sobre todo para los ingenieros agrónomos, que son los que se ocupan del tema de cultivos, el tema de riego fundamentalmente, ¿no? Les voy a comentar alguna aplicación en el campo de la ingeniería civil, ¿ya? Pero obviamente tiene menos aplicación que en la ingeniería agronómica. Para poder explicarles de forma eficiente, voy a partir directamente de esta tablita. Igual quedará ahí en la presentación, pues, ¿no? Entonces, en esta tablita ustedes están viendo que está expresado el año hidrológico, ¿ya? Desde octubre hasta septiembre. Y acá, como he dicho antes, ¿no? Partimos del conocimiento de la precipitación, estos dos son datos medidos, que sería la precipitación media mensual. Es decir, este 75 que está, por ejemplo, en el mes de octubre, es la media de 30 años de registro de todos los meses de octubre de esos 30 años hidrológicos, ¿sí? En noviembre lo propio. Es decir, es una media de muchos años. Bien, eso es medido. La evapotranspiración ET es la evapotranspiración potencial. Ya he explicado en una anterior clase que es la evapotranspiración potencial. Como su nombre indica, es la capacidad de poder evapotranspirar de una zona, de un ecosistema, ¿no? Ya les he puesto el ejemplo del IPES. Hay 450 milímetros de poder, de capacidad de evaporar, pero aquí abajo, ETR, está la evapotranspiración real, que es lo que realmente puede tomar, porque no hay agua. Hay solo 200 milímetros de precipitación, les decía. Entonces, por más que puede tomarse esas 2 litreras del ejemplo del estudiante, no tiene más que 1 litrito para tomar. Eso es la evapotranspiración real. Pero bueno, vuelvo a la segunda línea de acá. La evapotranspiración potencial se estima, como vamos a ver en algún capítulo más adelante, con formulitas que están en base sustancialmente a la temperatura, al albedo, a la radiación, etcétera. Hay muchos modelos, pero el más sencillo básicamente es proporcional a las temperaturas medias mensuales, ¿no? Eso, como les digo, vamos a considerarlo también como dato. Es decir, las 2 primeras líneas son datos, ¿ok? Bien. A partir de eso, ¿qué se hace? Primero voy a determinar si un determinado mes es húmedo o es seco. Para eso hago la diferencia entre los ingresos y las salidas, precipitación menos evapotranspiración.
Acá, como pueden ver, simplemente se hace la resta. En algunos casos son positivos, en otros son 0 y en algunos son negativos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el valor de esta diferencia es mayor que 0, se considera un mes húmedo. Cuando es 0 o negativo, lo consideramos que es un mes seco. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, nada que sea muy complejo, que digamos, es una simple resta de los datos que tenemos. El siguiente paso, que es el cálculo de la reserva de agua en el suelo, eso sí es importante y ahí es el meollo, digamos, de este método. Cuando en un mes se producen más entradas que salidas, o sea, la precipitación es mayor que la evapotranspiración, el agua sobrante pasa a engrosar las reservas del suelo. Por el contrario, cuando las salidas son mayores que las entradas, se reduce lo que tengo guardadito en la zona no saturada del suelo. Sin embargo, también hay que considerar que el suelo no es un pozo, un barril sin fondo. Y cuando alcanza su máxima capacidad de retención de agua, ¿ya? Entonces el agua añadida en exceso va a escurrir. Eso yo lo he explicado más de una vez. Primero el suelo está seco, empieza a infiltrar, pero ya ha tomado tanta agua que ya no puede más y va a formarse una película sobre el suelo y escurre. Eso he dicho, ¿no? Eso es exactamente lo que estamos diciendo acá. El agua añadida en exceso escurre superficialmente o va a pasar a la zona saturada del suelo, ¿no? Por tanto, se debe se debe establecer el concepto de reserva máxima. Eso es el tope, el máximo que un determinado suelo puede tomar. Y ha dicho, en el caso de arenas es mayor que en el caso de arcillas y limos, ¿no? Bueno, en fin, se puede tomar, si uno no tiene referencias de ensayos en campo, ese valor máximo como 100 milímetros, que equivale básicamente a 100 litros por metro cuadrado, como una referencia climática, una aproximación, ¿ya? Nada más. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que se determina esta línea, la de la reserva? ¿Sí? Eso les explico acá. La reserva del mes I. Si este término, la reserva del mes anterior, más el ingreso neto, que es la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración, que ya tenemos en la anterior línea, ¿no? Está entre 0 y ese máximo que acabo de mencionar, entonces la reserva del suelo en el mes I va a ser a lo que yo tenía en el mes anterior más el ingreso neto. ¿De acuerdo? Segundo criterio. Si este término de reserva que yo tenía en el mes anterior más lo que ha entrado, la entrada neta en el mes que estoy analizando, es mayor que R max, entonces la reserva es R max, porque el suelo ya no puede tomar más. Ya no puede almacenar más, va a dejar que escurra, ya hemos dicho. Entonces, ese es el límite. Sí, tercera condición, ¿no? Si esto, lo que yo tenía al comienzo del mes I, si quieren, ¿no? Que es lo que yo tenía en el mes I-1, más el ingreso neto es menor que 0, entonces la reserva es 0. ¿Por qué? Porque no hay agua negativa. Lo peor que me puede pasar es que no tengo agua en la zona no saturada del suelo. Es 0, está seco. Eso es, listo. Entonces no hay valor negativo. Entonces, con estos 3 criterios, yo voy calculando lo que sucede en cada uno de estos meses. Para el primer mes, que sería octubre, yo tengo que asumir, como ven acá, un RI-1. Fíjense, Si el mes I que voy a analizar es octubre, en mi tablita, ¿no? ¿Cuál sería? Sería septiembre. Entonces yo tengo que tener un valor para RI-1 septiembre. En este caso, de este ejemplito, ese valor va a ser 0. Y eso es razonable. ¿Por qué? Porque septiembre para nosotros, como he dicho antes, es el mes más seco del año. Ya está al final del estío.
Entonces, todo el agua que estaba en la zona no saturada del suelo ha ido penetrando, ha ido percolando y se ha pasado a la zona saturada. Entonces se ha quedado seco, pues, esa zona. Entonces es razonable pensar que el RI-1 para el mes de octubre es 0. Entonces, acá, partiendo de eso, ¿qué va a ser? Fíjense la formulita. Aquí yo tendría 0 y solamente tengo el ingreso neto, el PI menos el ETI. Eso acá, ¿qué es para el mes de octubre? Es 28. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este término, todo este término para octubre sería 28. 28 está entre 0 y está el RMAX, que lo vamos a asumir como 100, como he mencionado antes. Entonces, la reserva de octubre va a ser esto que es 0 más el ingreso neto que es 28. Por lo tanto, esta cifra, como pueden ver acá, es 28. Para el mes de noviembre, voy a explicar un par de cositas más para que entiendan. Para el mes de septiembre, fíjense que ahora tengo el RI-1 es 28, ¿no? Es 28. ¿Y cuánto es el ingreso neto? Es 49. 28 y 49, ¿no? Entonces acá yo sumo esos dos valores, 28 más 49, eso me da el valor de 77. 77 está entre 0 y 100, por lo tanto, sigue siendo la primera ecuación que está acá. Esto entonces la reserva en diciembre va a ser la suma de esos términos, que es 77. Eso pongo acá, ¿no? Bien, voy a hacer para diciembre más. Ahora, el RI-1 es 77. 77 más el ingreso neto, que es 94, eso da más que 100, ¿cierto? Eso da mucho más que 100. Entonces, ¿en qué caso estamos? Estamos en el segundo caso. Eso me da mucho más que 100, que es RMAX, por lo tanto, la reserva en ese mes de diciembre, yo no lo voy a tomar como la suma, sino su máximo, porque el suelo ya no puede retener más, y eso es 100. Entonces, eso se pone acá, como pueden ver. Lo propio va a pasar en todos estos meses que estamos hasta mayo, y voy a contarles qué sucede en junio y en julio. Para junio, el RI-1 es 100 y el ingreso neto ya es negativo, es menos 42. La suma algebraica de esto da 58. Eso es el primer caso, por lo tanto mi reserva va a ser 58. Para julio, ¿qué sería? RI-1 es 58, el ingreso neto es menos 83. La suma algebraica de esto es negativa, estaría en este tercer caso, ¿no? Es menor que 0, pero ya les he dicho, no hay agua negativa, por lo tanto la reserva es 0. Entonces, pues aquí en la tablita, como ven, es 0 y sucede lo mismo para agosto y septiembre. Listo, ya está. Entonces, tomen en cuenta esos 3 criterios y fácilmente van a poder obtener estos valores que están en la tablita. Pueden comprobarlo en su casa. Bien. El siguiente parámetro del balance es la variación de la reserva. La variación de la reserva es simplemente la diferencia entre la reserva del mes y con el mes anterior, ¿no? Eso acá, por ejemplo, sería 28, hemos dicho que asumimos 0 para septiembre, entonces 28. 77 menos 28, 49, 100 menos 77, 23, etcétera, etcétera. Bien. Evapotranspiración real. Es el volumen de agua que realmente se evapotranspira en el mes, dependiendo de que haya suficiente agua disponible para evaporar o no, y así llegar a la evapotranspiración potencial o limitarse a lo que existe. Otra vez el ejemplo del estudiante, otra vez el ejemplo del IPES. Aquí, ¿qué está pasando? Fíjense, jóvenes, que este es un mes, ya hemos dicho, húmedo, porque el valor de la diferencia es positivo. En este caso, hay suficiente agua, la evaporación potencial es 47, ¿no? Y pues la real va a ser también 47. Hay otros meses
en que no sucede eso. Y me voy a ir aquí. En caso de que sea un mes seco, por ejemplo en junio, ¿no? ¿Qué se toma como evapotranspiración real? Ay, perdón. Aquí están esos criterios. En esta otra laminita. Dice, si la precipitación es mayor que la evapotranspiración, entonces la evapotranspiración real es igual a la potencial. Eso es en los meses húmedos. Si por el contrario la precipitación es menor que las salidas, entonces la evapotranspiración real es igual a ¿qué? A la precipitación de ese mes más el valor absoluto de la variación de la reserva, ¿no? Entonces vamos a nuestra tablita. En este caso, en los meses húmedos, pues se copia nomás el valor de la ET simplemente. En los meses que son secos, por ejemplo acá, que está menos 42, ese es un mes seco, como he dicho. ¿Y qué tendré que hacer? Tendré que hacer la precipitación, que sería 36, ¿no? Otra vez vuelvo a la formulita para que no se olviden. La precipitación más el valor absoluto de la variación de la reserva. En este caso, la variación de la reserva era 58. Entonces, de esa diferencia me va a dar 78. En julio, lo propio tengo que hacer. La precipitación, que sería 8, fíjense qué poquito, ¿no? Más el valor absoluto de esta variación, que sería 58. 8 más 58, 66. Y así voy haciendo para estos meses donde esta diferencia es negativa porque son meses secos. Bien. Estas dos últimas líneas muestran lo que realmente, para lo que sirve el balance hídrico, ¿no? 1, la falta de agua. Eso es lo que utilizan los ingenieros agrónomos. El exceso de agua es lo que utilizan en determinadas circunstancias los ingenieros civiles. Bien, entonces, falta de agua se define, y acá está en la otra lámina, como la diferencia entre la evapotranspiración potencial y la real. Eso es muy fácil de determinar. Entonces será esta línea menos esta otra línea. Ustedes hacen las diferencias y simple y llanamente tienen esto. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no falta agua. En todos estos meses no falta agua. Aquí sí falta agua. 25, 74, 39 son cantidades de agua que se necesita aparte de lo que necesita un cultivo. Lo que necesita un cultivo se llama uso consultivo del cultivo. Por ejemplo, un maizal requiere una cierta cantidad de agua. Si tú vas a cultivar papas, es otra cantidad distinta. Si vas a cultivar, no sé, cualquier otra cebollas o lo que sea, otra cantidad distinta. Eso es la demanda del cultivo. Aparte de esa demanda, tú tienes que sumarle estos valores, 25, 74, 39, etcétera, porque eso se lo va a tomar la naturaleza. Es un adicional a lo que necesitas para tu cultivo. Entonces, claro, tú tienes que prever el monto total para tu sistema de riego. Si te olvidas de estos números 25, 74, 39 en el ejemplo, pues ahí, ¿qué va a pasar? Que esto se va a consumir primero la naturaleza, y el cultivo no va a tener suficiente agua para su desarrollo. Por eso es esta falta de agua, esta variable es la más importante para el ingeniero agrónomo. Bien, los excesos se determinan a través de estos criterios. ¿Cuándo? Es un mes húmedo, si esta diferencia es mayor que 0, hemos dicho, es el mes húmedo, entonces el exceso va a ser la precipitación menos la evapotranspiración potencial menos la variación de la reserva. Si, por el contrario, es un
mes seco, esta diferencia es menor que 0, entonces el exceso es 0. Bien, entonces hacemos esos cómputos, todos los términos son pues conocidos, y ponemos mes a mes en estos meses del comienzo del año ideológico no hay excesos, pero después sí hay 71, 51, etcétera, etcétera. Bien, acá esto, acuérdense, es lo que escurre superficialmente. Es una lámina de agua que escurre superficialmente. Bien, entonces, jóvenes, aquí en esta tablita, y muy rápidamente les voy a comentar algo para lo que es útil ese balance en la ingeniería civil. Aquí me voy a dibujar, digamos, esto que sea la llanura veniana, Y muy aproximadamente es así como una mesa de billar prácticamente, o sea, las pendientes son tan bajas que ni se reconocen. Cuando hay ese tipo de situación, yo obviamente quiero hacer una carretera acá. Esa carretera, jóvenes, va a ser con terraplén, no va a ser con corte, ¿no? ¿Qué voy a cortar? Aquí yo tengo que poner un terraplén. Obviamente que aquí hay dos cuestiones. Uno es determinar adecuadamente el nivel de la rasante, y otro es dimensionar mi sistema de drenaje, que aquí lo estoy pintando con rojito. ¿Sí? Aquí está mi sistema de drenaje. Ok. Ya les he explicado que este drenaje se dimensiona con caudales. Para lo primerísimo que yo tengo que hacer para determinar esos caudales es definir de dónde viene el agua, por lo tanto, definir de dónde viene, definir la cuenca de la que viene. Aquí estaría esa obrita de drenaje, aquí está mi cuenca. Ya les he dicho que este contorno, ¿no?, se define uniendo los puntos más altos, los puntos topográficos más altos. Toda esta divisoria de aguas se define así. En la montaña es muy fácil, porque yo tengo esto que les he dibujado en algún momento, ¿no? Y determinar estos puntos es pues facilito sobre las cartas geográficas. En un ecosistema como el veniano, donde las pendientes son mínimas y que encima de eso yo tengo vegetación. Aquí hay árboles de 30, 40 metros. El pasto no es pues de 2 centímetros como en nuestras zonas son de metros. Todo esto cubre. Es decir, que en este ecosistema es casi imposible determinar el contorno, el límite de la cuenca. Entonces, si yo no puedo determinar siquiera la cuenca, ¿cómo voy a determinar los caudales aquí? En esos casos, lo que se hace para el dimensionamiento es basarse ya no en caudales, sino en niveles de inundación. Por ejemplo, yo podría determinar, este es mi máximo nivel de inundación. Y a partir de este nivel, poder determinar tanto la capacidad del sistema de drenaje, pero sobre todo la rasante, el nivel de la rasante, porque eso determina la magnitud y costo del terreno. ¿De acuerdo? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Esta altura máxima de inundación, le llamaremos así, ¿ya? En la llanura, porque no puedo. Yo básicamente no puedo determinar caudales. Ahí voy a determinar niveles. Esa lámina perfectamente puede ser esta lámina, ¿dónde está mi laminita? Aquí. Esa lámina puede ser la lámina de exceso. Pero claro, acuérdense que aquí hemos utilizado datos de precipitación media mensual, evapotranspiración media mensual. No. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el diseño? Buscamos las situaciones más críticas, buscamos las situaciones
a las cuales nuestro sistema de drenaje responda. Entonces yo voy a buscar la situación más extrema. ¿Y cuál es la situación más extrema? ¿Cuándo va a haber más lámina de exceso? Obviamente, cuando haya mucha lluvia y poca evapotranspiración, ¿cierto? Eso va a dar los mayores excesos de lluvia. Entonces, una buena aproximación en casos en que no se pueda definir las cuencas, no tengas información medida de niveles de agua, etcétera, etcétera, puede ser esta. Trabajas con precipitaciones máximas y con evapotranspiraciones mínimas. Haces tu balance, acá sacas tu lámina de exceso, que va a ser la máxima lámina de exceso. Y con eso puedes establecer lo que acabo de decir, el nivel de rasante, cómo va a ser tu sistema de drenaje, etc. Bien, eso es jóvenes. Entonces, con eso termino este capitulito, que como ven, es bastante sencillo, pero es muy conceptual, 2, 3 conceptos importantes que les pido que puedan repasarlos, ¿no? Voy a poner ahora en la tarde las presentaciones hasta acá para que puedan tener como una ayuda mejor. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, espero que el hecho de que no hay preguntas signifique que han entendido bien todo y no al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo durante el fin de semana voy a averiguar si hay alguna manera de configurar para que se entre sin estar esperando que yo autorice, ¿ya? Yo he estado investigando y básicamente las instrucciones en Google Meet dice que si ambos, el que crea y el que quiere ingresar lo hace con cuenta institucional, no debería haber ese problema. Pero he visto que pues muchos de ustedes estaban ahí en la cola y los he tenido que admitir, ¿no? Es un temita que lo voy a ver y el lunes les comento. Que tengan buen fin de semana, jóvenes, que viva Bolivia, festejen racionalmente el Día de la Patria. Que estén bien, jóvenes, hasta el lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Chao. Hasta el lunes, ingeniero. Que estén bien, muchachos. Hasta luego.